Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva unidad. De hecho, comenzamos un nuevo expositor. Ya mismo lo van a traer para que ustedes pues lo adquieran. Vamos a estar tratando, la primera unidad va a ser sobre el libro del Evangelio de Juan. Vamos a estar estudiando durante las próximas 6 clases. Vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Juan. Así que ustedes tienen una asignación. Les voy a dar una asignación. Vamos a empezar a dar asignaciones. Y la asignación que yo les voy a dar a ustedes es que ustedes lean durante la semana el Evangelio completo. El Evangelio de Juan. Quiero que ustedes lean el Evangelio completo. Pero no se quede ahí. Usted me va a resumir cada capítulo con una sola oración. Los 21 capítulos del Evangelio. Usted va a escribir 21 oraciones. 21 oraciones. Entonces usted va a leer el capítulo y lo va a resumir en una sola oración. No una oración muy larga, una oración corta. Como la idea central de ese capítulo. Un bullet, como dice el americano. Un bullet. ¿Ok? O sea, usted tiene que tener 21 bullets. Así que para el viernes que viene, usted se trae los 21 bullets de... Usted se leyó los 21 capítulos y usted dice, pues para mí la idea central de este capítulo es esta, y esta. Corta, una expresión corta de cada capítulo, ¿está bien? Juan, el Evangelio de Juan. 7 va a tener el viernes que viene. El capítulo. No, y si usted no lo trae, no quise que no venga, o sea, venga, si no lo trae, Toma café como quiera. No, exacto, vaya para el café. Pero lo importante, ¿verdad? Que la idea es que usted pues lea el Evangelio y así pues compartimos las diferentes ideas y entonces pues entre todos compartimos esa idea y yo creo que podemos sacar algo de todo esto. Bueno, el Evangelio de Juan. El autor obviamente se le adjudica a Juan el apóstol porque, ¿sabes? Tuvieron muchos Juanes en la historia, en la iglesia primitiva, pero se le adjudica al apóstol Juan. El evangelio se le adjudica al apóstol Juan. Fue el último de los evangelios que se escribió. O sea que hay 4 evangelios, ¿verdad? El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Juan fue el último, que se puso el último, porque no necesariamente el último. El último que se escribió. Que se puso ahí. Se puso, exacto, pero se escribió en el año 100. Se dice que se escribió en el año 100, ¿verdad? 100 después de Cristo, ya al final del siglo. Y obviamente, pues, más tarde vamos a hablar las diferencias que hay entre esos 4 evangelios. El trasfondo histórico que existió para la época es el siguiente. Habían básicamente la mayoría de los creyentes en la iglesia ya no eran predominantemente judíos, ya eran gentiles. La iglesia era mayoritariamente gentil. Ya pasó una generación completa. Exacto. ¿Entiendes? Por lo tanto, habían unos conceptos que habían comenzado a penetrar la iglesia. Uno de ellos era la concepción del logos. Usted sabe que en la cultura griega, de la cultura griega que salen los grandes filósofos, ¿verdad? Ahí tenemos a Sócrates, tenemos a Platón, Aristóteles, tenemos muchos, ¿verdad? Filósofos, y esa fue la época gloriosa de la filosofía griega, ¿verdad? Por lo tanto, había unos conceptos filosóficos en esa época y los griegos pues tenían el concepto del logos. El logos pues es lo que ellos llamaban la palabra o la razón de Dios o la mente de Dios. Eso, para ellos eso era el logos, ¿verdad? Era la mente de Dios y decían que esa mente de Dios era responsable de todo el universo. Era lo que controlaba el universo. Entonces decían que esa mente de Dios moraba en el hombre. Que esa mente de Dios moraba en el hombre y le hacía precisamente un ser racional. Eso era lo que hacía al hombre, un ser racional. Cuando Juan presenta el Evangelio, presenta el logos de una forma diferente, ¿verdad?
lo encarna en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Uno que vino al mundo, Dios que se encarnó en hombre, sí vino al mundo y lo vemos, ¿verdad? Físicamente. Entonces estaba el otro concepto que llamaba el concepto de dos mundos. Y eso es un concepto platónico, de Platón, porque Platón decía que nosotros todo lo que veíamos aquí es sombra de lo verdadero. Y decían, todo aquí, pues, lo que vemos son sombras. Esa mesa, pues, es una sombra de la verdadera mesa que está allí, en otro mundo. Y es la mesa verdadera. El concepto verdadero estaba, ¿qué? Estaba fuera de nuestro alcance. Todo esto que vemos aquí son sombras de la realidad. ¿Ok? Esos eran los dos conceptos que habían predominantemente en esa época, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los judíos, la iglesia tiene que enfrentar precisamente estas dos herejías. Estas dos herejías. ¿Cómo? Porque el problema es que estas herejías se tomaban y trataban de penetrarse dentro de la iglesia con una ¿qué? Con un manto de verdad. Eran medias verdades. De ahí es que sale el grupo de los gnósticos, ¿verdad? Que los gnósticos pues básicamente cogían un poquito de allá y un poquito de acá y trataban de introducir el gnosticismo dentro de la iglesia. Y de ahí es que comienza entonces, eso es lo que hace que Juan tenga que sentarse y escribir este evangelio que es tan diferente a los otros tres evangelios, que son lo que conocen en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Para que quedaran los falsos profetas. Por eso los gnósticos decían que Cristo era un espíritu. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de los gnósticos dentro de la iglesia. ¿Qué pensaban los gnósticos de Jesucristo? Había una línea de pensamiento que decía que Jesús era una emanación de Dios, una emanación lejana de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que este mundo no pudo haber sido creado por Dios porque todo lo que vemos aquí es materia y para ellos la materia era mala. Era mala. Por lo tanto, ellos entendían que Dios, un Dios santo, un Dios puro, no podía tener contacto con algo malo. Por lo tanto, era imposible que Dios hubiese creado el mundo, ¿verdad? O sea que el mundo fue creado por una de esas emanaciones lejanas. La cuarta, o la quinta, o la sexta, o la 10ª generación de emanaciones que salió de Dios. Y entonces, una de esas emanaciones fue la que comenzó a darle forma al mundo. Eso fue uno de los pensamientos. Entonces así creían que era, de esa forma decían que Jesús era una de esas emanaciones, ¿verdad? Otra línea de pensamiento decía que Jesucristo era un fantasma, que no tenía cuerpo real. No tenía cuerpo real, era un fantasma, o sea que no era completamente humano. Por eso es que ustedes ven que Juan se enfatiza precisamente la humanidad de Jesús en su evangelio. Juan enfatiza tanto la humanidad como la divinidad de Jesús dentro de su evangelio. Para Juan era importante mostrar en su evangelio tanto la humanidad como la divinidad de Jesucristo. Ajá. Porque Juan lo que hace prácticamente es establecer que Jesús es el puente entre lo divino y lo terrenal. Él es el que une, ¿verdad? El que une ambas dimensiones, tanto la divinidad, la divina como la terrenal, ¿verdad? No, y prueba a través de su tesis de que el verlo, el tocarlo, el oírlo, prueba. Aquí mismo es. Ajá. Puedes estar por ahí. Como fue testigo presencial del nacimiento de Jesucristo. Fue el testigo principal de cuando se bautizó hasta que se crucificó y todo su evangelio. Pudo ver, pudo palparlo, pudo tocarlo. O sea, todas esas son pruebas fehacientes de que existió. Exacto, eso que tú dices, pues está bien claro en el primer capítulo de la primera de Juan. Usted lee la primera de Juan, usted precisamente lo que él está diciendo, lo palparon, ¿verdad? Lo tocamos, lo vimos, ¿verdad? Al Hijo de Dios, ¿verdad? La prueba, ¿verdad?
como existía precisamente eso, ¿verdad? Ese ambiente herético, entonces por eso es que Juan escribe este evangelio, ya de una forma tardía. Fíjense que cuando usted estudia las cartas de Pablo, Pablo sí estaba atacando unas herejías, pero mayormente eran las herejías judaicas. Eran los judíos que trataban de mezclar la fe con la ley. Y esa era mayormente la guerra de Pablo, ¿verdad? Y esa fue la primera resistencia que recibió el evangelio. Pero ya más tarde, a finales del siglo I, es que comienzan las herejías gnósticas o helenísticas o griegas a tratar de meterse dentro de la iglesia. Y por eso es que entonces Juan tiene que escribir este evangelio, ¿verdad? ¿Qué particularidades tiene este evangelio? Pues mire, es diferente a los otros evangelios porque mayormente Mateo escribe ¿para quién? ¿Para quién escribe Mateo? Para los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que Mateo escribe para los judíos. ¿Qué prueba tiene usted? Se está tratando de poner fechas que los judíos tenían en el Viejo Testamento y ahora acá en el Nuevo se están cumpliendo. Ok, él enfatiza en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que él dice, así, ¿verdad? Él dice, así como estaba escrito, como está escrito. Usted va a encontrar esa expresión muchas veces en el Evangelio de Mateo, porque el énfasis de Mateo es probar que Jesús es el Mesías prometido. La referencia que hace que en él se cumplen todas las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento. Básicamente, ese es el énfasis, le escribe a los judíos, ¿verdad? Para que ellos entiendan que ese Mesías es el Mesías prometido. Entonces está el Evangelio de Marcos, que escribe para una audiencia romana. Por eso es que Marcos enfatiza en el poder de los milagros de Jesús, ¿verdad? Presenta un Jesús incansable. Sale de aquí, hace un milagro, se va para allá y hace otro milagro. Y el Evangelio de Marcos está lleno de milagros. Porque escribe ¿para quién? Para esa audiencia romana, porque ustedes saben que los romanos, pues, los romanos eran, lo que endiosaban era ¿qué? El poder, la fortaleza, la grandeza. Por eso es que es el imperio, ¿no? Pues básicamente enfatizaba en eso, ¿verdad? Lucas le escribe ¿a quién? A los griegos, ¿verdad? A los griegos, ¿verdad? Por eso es que él habla del Hijo del Hombre, ¿verdad? Hay unos incidentes en el Evangelio de Lucas que no están en otro evangelio, ¿verdad? Le da mucha importancia a la mujer. El Evangelio de Lucas le da mucha importancia a la mujer y también le da mucha importancia a los incidentes de Jesús con los gentiles, ¿verdad? Le da una importancia a eso, ¿verdad? Porque para Lucas el Evangelio de Jesús era un evangelio universal. No solamente para los judíos, sino para todos los demás, ¿verdad? Y Lucas tiene la particularidad de que pone cronológicamente los eventos para que no... Recoge de todo el mundo. Pues precisamente esa es otra diferencia entre el Evangelio de Juan. Entonces se escribe ¿para quién? ¿Para quién se escribe el Evangelio de Juan? Para la iglesia. Para la iglesia. Para la iglesia, ¿verdad? Es un evangelio que se escribe a la iglesia. Una diferencia grande que hay entre los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Juan es que los tres evangelios sinópticos tratan de acomodar la historia de una forma cronológica, ¿ok? En orden cronológico. Para la época que escribe Juan, la iglesia se estaba separando, había dispersión. Ya, la iglesia ya era, por eso digo, la iglesia ya tenía una mayoría gentil. Cuando digo gentil me refiero universal. Habían de todas las naciones. Ya se habían ido de... Exacto, ya los judíos eran unos pocos, era una minoría escasa, ¿verdad? La mayoría era una mayoría gentil. Por lo tanto, otra diferencia es precisamente que los tres evangelios sinópticos presentan un orden cronológico, no el evangelio de Juan. Otra diferencia que hay entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan es que el evangelio de Juan no menciona o no trae ningún capítulo acerca de qué, del nacimiento de Jesús. No menciona el nacimiento, no menciona las tentaciones de Jesús
y no menciona el bautismo de Jesús. Juan va directamente al grano, él va directamente a lo que él quiere probar en su evangelio. Y ya mismo vamos a tocar el primer capítulo, ¿sabes? Por lo tanto, usted va de lleno a lo que él quiere, ¿verdad? Otra diferencia es que en el evangelio de Juan no se menciona ni la última cena, no se menciona el Getsemaní, ni tampoco se menciona la ascensión. No se menciona ninguna de esas cosas, ¿verdad? Porque él tiene escogido ya lo que él quiere presentar. No hay sanidad de personas que estuviesen poseídas del demonio en el evangelio de Juan. No contiene ninguna de las parábolas. Usted sabe que el evangelio de Juan no contiene ninguna de las parábolas. No las contiene. Oiga, le iba a decir algo. Ahí hay chocolate y pan. Y está disponible para... porque se le pasa para que se enfría y lo pusimos y hay libertad de... Usted se va y se sirva y no hay problema. ¿Okay? ¿Sí? Sin vergüenza ninguna, como dicen por ahí. No contiene ninguna de las parábolas. Sí hace unos relatos de unos incidentes que no aparecen en ninguno de los demás sinópticos, que es como por ejemplo las bodas de Caná. Aparece solamente en Juan, las bodas de Caná. Que empieza con eso. ¿Ah? Eso que empieza con la Con boda de eso que Caná. empieza la boda de Caná, ¿verdad? Es el único que presenta el incidente entre Jesús y Nicodemo. Ahí es donde único usted se lo encuentra. El incidente con la samaritana, pues también solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. La resurrección de Lázaro, el lavado de los pies a los discípulos y la enseñanza sobre el Espíritu Santo desde el capítulo 14 hasta el 17. Usted sabe que en esos 3 capítulos recoge la preparación de Jesús a sus discípulos la noche antes que fuese entregado, ¿verdad? Pues esa noche en el Evangelio de Juan es extenso en cuanto a la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Hay 3 capítulos dedicados precisamente a esa enseñanza y en medio de esa enseñanza se encuentra entonces, ¿verdad? El Paracleto, ¿verdad? Aquel que lo habría de sustituir, ¿verdad? Aquel que los iba a fortalecer, aquel que los iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Bueno, de verdad. el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el Evangelio de Juan. 3 propósitos fundamentales en este Evangelio es que le escribe a los griegos. Le va a escribir a un universo, ¿verdad?, que está plagado de filosofía. Por lo tanto, él tiene que utilizar un lenguaje, ¿verdad?, que sea apto para ellos, ¿verdad? Trata de combatir las herejías precisamente que se están levantando. Ese es el segundo propósito, tratar de enfrentar las herejías que se están presentando. Y tercero se encuentra en Juan 20:31, y él dice, y este evangelio ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esos 3 propósitos son los que están en este libro, ¿verdad? Precisamente, Víctor, pregunta. Precisamente como era un evangelio escrito para los griegos, es que él no menciona ciertas, como por ejemplo los milagros, las palabras. No, porque a los griegos no les interesan las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. O sea, ellos no van a entender eso. Y tampoco van a entender las costumbres judías ni nada de esas cosas. Pero iba a entender el 1-1. Simplemente El la 1-1. En el principio el verbo. Exacto, por eso es que él comienza con el logo. Él va a utilizar el término logos, ¿verdad? O verbo, que precisamente es que tanto la cultura judía como la cultura griega tenían diferencias en cuanto al concepto de logos o verbo, ¿verdad? Vamos a leer ese primer versículo para comenzar entonces la discusión de ese primer versículo. A ver quién lo lee y entonces todo el mundo lo discutimos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. En el principio, tienen todos, ¿verdad? Todos estamos ahí, ¿verdad? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a ver.
Bueno, Víctor, yo... Alguien que me diga algo de ese, ¿cómo es que comienza Juan su libro? Ah, sí, mira. En la oración, definimos las diferencias en la oración, el sujeto, predicado y el verbo. Entonces el verbo es la acción de la oración. Lo importante es la oración. Está dando ya a entender a la salida de que hay un propósito a través de ese mensaje, de establecer la universidad del aire a la iglesia, que reconozcan que hay algo que va a entrar. Y de lleno presenta ese verbo. Y ese verbo que más abajo dice que se hizo carne y alcanzó a nosotros y como su gloria como el Hijo de Dios, se demuestra porque dice en principio era el verbo. Quiere decir que en el principio cuando se hace la creación tiene que haber más de uno. Y dice, por eso el primer versículo en Génesis dice hagamos, que está en plural, no dice hice. Quiere decir que ahí estaba la contribución de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé. No, o sea, quiere decir que en principio el verbo es Jesucristo. Okay, vamos a definir lo que es verbo. Vamos a definir el término verbo. Cuando hablamos de verbo, palabra o palabra, Es una acción. ¿cómo podríamos definir eso? ¿Verbo o palabra? Vamos a ver. El verbo no es otra cosa en la oración que lo que define Determina acción. Pero es la raíz. En el principio era la acción. Y ahí llegó. Y la Ahí acción llegó la- era ahí el llegó. verbo. Y la Ahí acción llegó. todo. Durante la semana. Buen grupo aquí. ¿Cómo se dice? Coge, no la coge. Hacemos un paréntesis en el verbo. Coge, no la coge. Dalí. Coge. Dos veces al año se muere. Adelante, adelante. Ya empezamos, hoy empieza el segundo Libro. semestre este año. Que se ¿Cuánto haga. es? ¿2 pesos? Y tenemos el expositor El del estudiante. de estudiante de $2 y me quedan 3 maestros. Si alguien interesa maestro, además de estos 3, Ok, pues, gracias. hablamos estamos definiendo el concepto logo o el concepto palabra o el concepto verbo. Y casi la mayoría me ha dicho que lo relaciona con acción. Es la raíz. Lo relaciona con la acción. Eso es, Con la creación. ese es el concepto judío de lo que es verbo. Porque el judío pensaba que el verbo era que la palabra, ellos pensaban que la palabra ejecutaba, ¿verdad? Acción. Como por ejemplo, si usted ve en el capítulo Génesis 1:3, dice, y dijo, sea la luz, y fue la luz, o sea, fue la palabra, ¿verdad? Y dijo, la palabra creativa, ¿verdad? Ese era el concepto judío, ¿verdad? Que la palabra accionaba. Mas sin embargo, la mente griega, helenística, pensaba que el verbo era la mente, era algo más pasivo, ¿verdad? Más pasivo. Ahora, ¿alguien tiene otra definición de lo que es el verbo? Palabra. El principio de todo, como tú dijiste hoy, el principio del universo, el principio de todo, era él. Es interlocutor, ¿no? Dios. Puede ser. Es la expresión. Dios. La expresión Mensajero. es lo que yo expreso de lo que pienso. Porque tienen que haber dos cosas. O sea, tiene que haber un pensamiento, se tiene que pensar, ¿verdad? Y la idea tiene que concebirse aquí primero y no deja de ser verbo, ¿verdad? Está aquí. Es el pensamiento, es lo que yo pienso, lo que yo soy, ¿verdad? Y cuando yo expreso mi pensamiento, mi voluntad a través de palabras, pues entonces está la expresión que se comunica con el ser que está fuera de mí. Pues eso es palabra, eso es verbo, ¿verdad? Te deja saber a mí, te deja saber a ti mi pensamiento. Por eso es que los griegos también le llamaban logos. Porque el logos no es otra cosa que pensamiento. El pensamiento que está aquí, Exacto. pero que también yo transmito, Exacto. me comunico, ¿verdad? Ese es lo que comunica, lo que presenta lo que yo soy. Ese es el verbo. La palabra, ¿verdad? Y Juan va a comenzar, esto es lo que este primer versículo es lo que se conoce como el prólogo del libro. El prólogo del libro, ¿verdad? Y este prólogo Juan lo va a tratar de demostrar a través de todo su libro.
Lo va a tratar de demostrar a través de todo su libro. Ahora, aquí hay tres cosas que se hablan del verbo. En este primer versículo hay tres cosas que se hablan del verbo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo primero que se dice de ese verbo? Que fue creador. En el principio era el verbo. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con eso? Que el verbo es eterno. Que el verbo no tiene principio. Estaba antes del principio. ¿Ok? Por lo tanto, es eterno. Ese verbo es eterno. ¿Qué es lo segundo que Juan quiere expresar? Que estaba en Dios. Que ese verbo estaba ¿qué? Con Dios. O sea, en otras palabras, había una relación íntima entre ese verbo y Dios. Estaban ahí cara a cara. En la versión, Los dos Era Dios en sí mismo. Los dos son los mismos. en la versión Dios hablado dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea, fíjate la versión Dios habla hoy. Dice que, ¿cuál fue la primera? Lo que podemos decir. En el principio ya existía O la sea, palabra. en el principio ya existía la palabra. O sea, quiere demostrar la eternidad de esa palabra, ¿verdad? Víctor, Ajá. quería hacer un paréntesis. Ahí ese texto, precisamente los testigos de Jehová le dan un énfasis muy particular porque en su versión, en su traducción, ese versículo dice para ellos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. O sea, en la traducción que ellos hacen, ahí cambian y entonces era un Dios en letra minúscula, porque entonces ellos le dan una connotación distinta porque ellos no aceptan que Jesús es Dios. Es divino. Entonces, cuando usted lee la versión de los testigos de Jehová, ahí hay un cambio que ellos insertan, muy particular obviamente para ellos darle la tónica que necesitan darle para su enseñanza. Por eso es que ellos no creen mucho en la Trinidad. No creen Mucho no creen. Ok, ese es lo segundo que se habla, ¿verdad? Lo segundo, esa relación íntima, ¿verdad? Y usted va a ver en el Evangelio de Juan muchas expresiones de Jesús mismo dándole mucho énfasis a su relación con el Padre. Dice, el Padre y yo somos uno solo, ¿verdad? Y todo el que cree en mí, ¿verdad? Pues cree en el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, hay un sinnúmero de expresiones de ese tipo a lo largo del Evangelio, ¿verdad? Y Jesús enfatiza mucho en esa enseñanza. Que es precisamente, eso es lo que le estaba contrarrestando, eso es lo que le estaba atacando. Lo significativo que era para Juan y dejarle saber a ellos que Jesús y Dios estaban fusionados, eran la misma cosa. En otras palabras. Esa era la tónica, porque era en ese momento que Juan escribe el Evangelio, él está atacando precisamente a esas personas que están diciendo que Cristo no es lo que los cristianos creen. Ellos creen que Cristo está separado, o sea, el cuerpo está separado del espíritu, o sea, mi cuerpo se va a poder y entonces después yo puedo hacer acá en la tierra todo lo que me da la gana, porque no voy a dañar mi espíritu. Ese era el concepto gnóstico. Y eso es lo que está atacando. Ese era uno de las líneas de pensamiento del gnosticismo, porque el gnosticismo tenía muchas líneas de pensamiento, pero esa era una de ellas. Entonces está atacando eso, entonces tiene que probar que el Cristo, ¿cómo prueba? Pues, diciendo todas las pruebas que él dio del Cristo. Y a eso que se dedica el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo tercero que leemos en ese versículo? Primero la eternidad, luego la relación íntima con Dios, y el verbo era ¿qué? Con Dios. Y lo tercero que va a decir es que era Dios. Y ese verbo era Dios. Y ahí lo dice de una forma, ¿verdad? Categórica. Si podemos cambiar la Cuando van los palabra, testigos de Jehová por podemos casa, cambiar cuando los testigos de Jehová por casa, yo le hago así. Yo tengo ahí un triángulo, ¿verdad?
tengo arriba a Dios y cualquier línea puedes poner a Jesús o al Espíritu. Pero si yo saco una parte de ese triángulo, ya deja de ser un triángulo. Pero yo enfatizo eso por estas líneas y por primera de Juan. Entonces, porque lo que él dice, lo tiene como un Dios menor. ¿Tú vas a decir algo? Si yo quito la palabra verbo y le meto la palabra. Palabras, es lo mismo. La palabra y verbo es lo mismo. Exactamente, pues se ve más lindo decir. Sí, no, en el no, principio pero era la palabra. esa es la versión de Dios hablar que él leyó. O sea, la versión Dios hablar, pues, en vez de verbo utiliza la palabra, ¿verdad? Utiliza la palabra. Por lo tanto, así que comienza Juan su evangelio. Vamos al segundo versículo, vamos a ver. Este era en el principio con Dios. Y este era en el principio con Dios, ¿verdad? Enfatiza nuevamente, El verbo, la ¿verdad? Enfatiza. Y este era en el principio con Dios. Vamos al tercero. ¿Qué dice, qué dice el tercero? Vamos a ver, alguien que me lo lea y lo discuta. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a ver. Pero eso va directo a... Dios creó el mundo, todo, por su Hijo. O sea, en otras palabras, ¿qué entonces está queriendo demostrar Juan? No participe de Está esa demostrando... Jesucristo existe desde el principio. Está rechazando la doctrina gnóstica que dice que Dios no tiene que ver nada con qué, con lo creado. Con lo físico, con lo creado. O sea, que Dios tiene contacto con la materia. ¿Ok? Hay de prueba que, aunque Cristo es hombre, es divino también. Ujú. Esa es la prueba de que desde el principio Él es. Y ahí Fíjate, pero le está adjudicando al verbo la acción creadora. porque lo que está implícito ahí o lo que está enfatizando es también que Jesús mismo no fue creado. Estaba hecho ya. No, porque él está ahí. Era parte. Él es parte de la creación. El verbo era Dios. Existía El ya. verbo era con Dios y el verbo era Dios. Existía, ya existía, ya. O sea, que eso es bien importante ahí. O sea, no podemos perder de vista que todavía el sujeto es el verbo. Sí. O sea, cuando él dice en todas las cosas por él, ¿de quién está hablando? Del verbo. No está hablando de nada más, está hablando del verbo, de la palabra. ¿Ok? De Santín. Fíjate que él está escribiendo este evangelio directamente a los griegos. Los griegos creían que la idea precedía obviamente a la materia. Y ahí le está enfatizando prácticamente, mira, esto es así. Para que se quiten de la mente eso que ustedes No, dicen. él está enfrentando, Juan, si había una de las cosas, fíjate que le llaman el discípulo del amor. Pero si había algo que tenía Juan era que Juan era directo en lo que decía. Juan no iba con mucho tapujo. No había Fíjate, rodeo, no había rodeo. a diferencia de Pablo, cualquiera de nosotros dice que Pablo era un hombre que era bien directo al hígado. Pues mire, Juan era peor que Pablo. Juan era peor que Pablo. Juan le tiraba con lo... ¡Buah! Eso es lo que hay. O lo compras o lo dejas. Eso lo aprendió en el camino. No había mucha opción. No había mucha opción. Eso lo aprendió en el Y camino. te va a qué? Te va directo al hígado. Y es el apóstol del amor, fíjate. Pero en estas cosas era bien radical. Ajá. Aquí en el expositor hay un comentario bíblico que básicamente lo clarifica. Dice, la divinidad de Jesús queda en claro cuando lo identifica como Dios y como que estaba con Dios, lo cual hace resaltar su identidad propia dentro de la Trinidad. Sí, no. O sea, y a eso dedica todo su evangelio. A eso es que se dedica todo su evangelio. A demostrar eso. A probarlo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él Nada fue creado. nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, lo dice de una forma enfática. No hay nada que podamos ver que no ha sido creado, que no haya sido producido por quién, por el verbo. ¿Okay? Él estaba en la creación. Exacto. Bye. Fue parte. Vamos para el próximo.
el 4, ¿quién lo tiene? En él estaba la vida. Alguien que lo haya el hermano Lázaro Sotolongo. Dale, Dale, ahí, que está como que está meditando, está profundo, ¿sabes? Ya mismo tiene un extraño. Está profundo. Tengo la alcapurria en el No, movimiento. pero dale. El 4. Tengo aquí. Lo tiene ahí. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok, cuéntame algo de eso. Oh, eso aquí te voy a contar que como él dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Yo soy la vida. Jesucristo es la vida. No hay duda, la vida es la luz de los hombres. Ya que Cristo es la vida y es la luz. Más cosas. Fíjate que él sigue diciendo cosas del verbo. Primero dice que es eterno. Que está cara a cara con ¿qué? Con el Padre. Que es divino. Que fue el creador de todas las cosas. ¿Y ahora qué va a decir? Que en ese verbo está la vida y que esa vida es la luz de los hombres. El flashlight. Porque había una idea falsa acerca de Jesús y él ahí la está contradiciendo. ¿Sí? Él siempre está En todo el evangelio, o sea, en todo momento está en todo el evangelio hay una intención. Fíjate que él las está tratando una a una, una detrás de otra, sin mucho rodeo. Sin mucho rodeo. Lo que pasa está diciendo también ahí que además de ser la vida, la luz es la verdad. Estoy diciendo porque Ok, pero vamos primero a... que él no era Jesús. Vamos a hablar primero de los dos conceptos que aparecen ahora en este versículo. Que son La vida. representantes de Juan. Tanto la palabra vida como la palabra luz son dos conceptos que a Juan le encanta presentar en su libro, tanto en este evangelio como en la primera de Juan. El concepto vida y el concepto luz. Ahora, el concepto vida, ¿a qué se refiere Juan cuando dice en él estaba la vida? Vamos a ver. Vida eterna se refiere. Esencia. Vamos a ver, cuando él dice de vida, ¿a qué se refiere Juan con esto? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, Tenga que vida eterna. Es lo que te dije que se refiere a la vida. Vida eterna, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Jesús le dio la vida. Alguien que me consiga Juan 5:26. ¿Qué dice ahí? Ajá. Alguien que me consiga 6:51. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 5:20, no 4. 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Cómo es? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En esta versión dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ok, ahí me gusta lo que leíste. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vamos a analizar esto. Vida, entonces tú dices vida eterna, ¿verdad? Salvación. Para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces lo que él acaba de leer, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo podemos definir entonces el concepto vida? Cuando Moisés, Es existencia. cuando Dios se le presenta a Moisés, Una salsa bien. y Moisés le pregunta, y si alguien me pregunta, Yo soy. ¿quién tú eres? ¿Qué? Le dice, Yo soy. yo soy. O sea, esa fue la contestación de Dios a Moisés. Vida existencia. Vida de existencia. Se no le dijo más nada. Dile yo Dile, yo soy te envió. Porque Dios no existencia. existe, Dios no existe. Dile, yo soy. Existencia. Existencia. Dios no existe. El hecho, es el hecho. Nosotros existimos.
Dios no existe. Exacto, Dios no existe. Dios es. La existencia. Exacto. O sea, Él es vida. Cuando Él te dice, yo os doy vida y vida en abundancia, ¿qué es lo que te está tratando de decir entonces? Que en Él está la vida. Que en Él está la vida. Y esa vida Él la puede dar, te la da a ti, me la da a mí, nos la da a nosotros. Desde el principio. Desde el principio. Pero Jesucristo es para siempre. Exacto. En Él estaba la vida. ¿Ok? Por eso es que Él te promete vida. Para que todo aquel en Él que tenga vida, vida eterna. Ese es el Evangelio. O sea, es su propia esencia. Esto está dividido a los griegos, usted dijo. A los griegos. Por eso es que Él está, o sea, Está fuerte, los griegos. Lo que dijo porque el griego es filosófico. Pero no, pero que también tiene un conflicto grande porque ellos tenían muchos dioses. Ah, no. Y al ver un dios atribuyéndose estas autoridades a través de la palabra. No, y ellos, mire, para los griegos esto era una locura. Para los griegos el evangelio era una locura. Esa es la tesis Y del para los Evangelio. judíos era un escándalo. O sea, usted tiene que entender que para los griegos el evangelio es una locura. De hecho, Pablo lo dice. Para los griegos es locura el evangelio. Y para los judíos es un escándalo. Esa es la tesis del Evangelio. La vida eterna. O sea, Él es vida y Él nos da la vida De hecho, eterna. eso fue lo que revolucionó precisamente en todas las épocas, ¿verdad? Al hombre. El hecho de que este evangelio presentara que ofreciera vida eterna al ser humano. O sea, independientemente de la clase social, de lo que fuese, de la nación que fuese. Y eso tomó un auge tremendo entre los esclavos de aquella época. Es mejor oferta que a ti te digan, te ofrezco vida eterna. Imagínate. Oye, es que no hay nada más valioso que eso. Y de cachete. Dice, y en Él estaba la vida, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok, vamos ahora a analizar el concepto luz. Primero el concepto vida, y ahora el concepto luz. ¿Cómo usted define? Antes de entrar en eso, hermano, quería comentar de que yo brego mucho con garantías personales y cuestiones en el banco. Y una garantía es tan buena como el que lo ofrece. O sea, es el sello, el Y si Dios dice que es vida, es el único que te puede dar esa vida eterna. Por lo tanto, quien lo dice es porque lo puede garantizar con su eternidad, ¿no? O sea, que no es... Sí, pero para en esa época con esos griegos, porque había que explicarle que era vida eterna, porque ellos veían que la gente se moría, que es vida eterna. Eso era uno de los cuestionamientos, precisamente, el cuestionamiento de que Cristo iba a morir su cuerpo físico. Pero aquí... Mire, el evangelio era una revolución. Aquí ¿Usted sabe lo que es meterse allí en la ciudad de Roma a predicar el evangelio? Todo el mundo decía que lo que tenía era lo mejor. A Pablo le dijeron, otro día te escucharemos, palabrero. A Pablo le dijeron palabrero. Charlatán en otra palabra. Tuvo que confiar en el desierto. Hablador. Cuando empezó a hablar de la resurrección, fíjate, ahí le dijeron, tacho, tú eres un palabrero, fíjate. Cubano, Salte cubano. Ahora, ok. Defíneme el concepto luz. 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 Primero hablamos del concepto vida. Luz. Un reconocimiento de enseñanza más clara, más Luz es iluminación, es claridad, es conocimiento. Que cuando vamos a definir lo que es la luz, que se Claridad, claridad, iluminación. Si yo apago la luz aquí, vamos a ver qué pasa. La oscuridad. Primero que no sabemos dónde está La nadie. mayoría lo que hagamos, mira. no sabemos dónde está el chocolate. No puedes coger pan, ¿no? No puedes coger pan. Si yo apago la luz, tú no sabes dónde está el pan. Muchachos, por la Porque hay que explicarlo de esa forma. Hay que explicarlo de esa forma. Si yo apago la luz ahora, nadie sabe dónde está. O sea, en otras palabras, la luz nos ubica. Exacto. La luz te ubica donde tú está. Eso es lo primero que hace la luz. Te deja hacer Eso fue lo primero que hizo Dios. una decisión. Define las cosas, los objetos. La luz.
la luz. Pasa la luz. Apagar la luz ahora. Pasa la luz. Saquen el trapo, peso. Pasa la luz. Apaga la luz ahora. Porque los de la coral, los sopranos van a ir a recoger eso entre hoy y el domingo. Ellos lo saben ya. Mira, rápida. ¿Lo grabaste? ¿Estoy soprano? Hoy está hablando. Es para el soprano. Es para el soprano nada más. Y los tenores. Son varitos. Los que cantan son guachapitas. Mira, falta chocolate bueno para la garganta. Tengo aceite. 3 en 1. Bueno. O sea, la luz define, revela, nos ubica, nos dirige, nos guía. Eso es lo primero que hace Dios. Eso fue lo primero que creó, la luz. La luz reconoce la enseñanza. Fíjate que antes de la luz, ¿qué había? ¿Qué había antes de la luz? Había caos. Había caos. Cuando viene la luz, el caos que Él dijo, sea la luz, porque él es luz, impartió luz. No pones una bombilla ni una lumbrera. No, sea la luz y fue la luz, punto. Pero yo no puedo ser así. Estamos. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que si usted va a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, fíjense que interesante, cuando usted le hace ese versículo es muy importante. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigue. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, para el entendimiento de este siglo, ¿verdad? Encegueció, ¿verdad? Sigue el 6. Por lo tanto, ¿verdad? El 2 de Corintios. Sigue el 6. 4:4. Mira, el 6 faltaba. El 6 es más importante. El 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. O sea, que así como Dios envió su palabra, y su palabra, ¿qué hizo? Hizo la luz. Pues de esa misma forma que hace con nosotros, ¿verdad? Esa misma acción es la que resplandece en nuestro entendimiento, para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate, para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A ver a Jesucristo, estamos viendo que nos abre, o sea, cuando Dios entra en el corazón del hombre, nos abre, o sea, una ventana completamente diferente de lo que usted creía que como eran las cosas. Porque la mayoría de nosotros, cuando vino Jesucristo a nuestras vidas, comenzamos a ver las cosas de una forma bien diferente como las veíamos antes. Eso es lo primero que usted ve. O sea, lo primero que ocurre en su vida es que dice, pero mira, ¿dónde estaba yo? Esto que yo le pasaba por el lado y ahora lo veo de una forma tan diferente, veo los árboles de una forma tan diferente, veo la vida, veo mi familia de una forma diferente. Pues precisamente esa es la luz que ilumina al hombre cuando viene Jesucristo, en la faz de Jesucristo. El hombre comienza a ver las cosas de una óptica muy diferente a como las veía antes. Pero precisamente esa es la luz de la cual habla el Evangelio. Y a Juan le encanta utilizar ese concepto de luz. Le encanta. Si usted lee Primera de Juan, también va a encontrar, ¿verdad?, el concepto de luz ahí en ese libro. Por lo tanto, en él estaba la vida. No nos hemos salido del verbo, todavía estamos hablando del verbo, ¿verdad? En él estaba la vida y la luz, dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea, si usted está de pie, si usted cree en el Evangelio,
pues el que está en usted es la vida, Él es el que está produciendo en usted la vida, ese mover de usted, esa fe que usted tiene, esa hambre que usted tiene de aprender la palabra, pues precisamente es lo induce la vida que Dios ha puesto en su vida, puesto en usted, la vida que Dios ha puesto en usted. Por eso es que usted tiene que darle gracias a Dios porque usted camina, hemos pasado de muerte camina, ha pasado de muerte a vida. Palabra con luz, o sea, vida va mucho más, vida va mucho más que respirar, ¿sabes? Porque cuando hablamos de vida creemos que estamos hablando de la vida física. O sea, creemos que la vida es vida física nada más. Y va mucho más que eso. ¿Alguien va a dar un... No, nadie, ¿verdad? Ok, vamos para el próximo versículo. ¿Alguien que mi hermano aquí? 51. Ajá, no, el 5. Hermano Efraín. Versículo 5. Aquí el que hable, el que lo diga, lo tiene que discutir. Al principio del Evangelio. Sí. Entonces Efraín es veterano de eso, de batalla de batalla de senadores de Juan. Eso de San Juan, imagínate. Cuando se va a Coimbre, la época de Coimbre, imagínate. La luz en las yo lo vi jugar, ¿sabes? resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Léemelo otra vez. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué Juan termina su expresión, ese prólogo con esa expresión? Un anuncio de victoria. Una declaración de victoria. Es una declaración de victoria. Ajá. Es que la luz es la verdad. Y la luz, la tiniebla es el pecado, es lo que no debe de prevalecer. Y prevalece la verdad siempre. La luz prevalece, pone orden en el caos. Es como si hubiera una guerra entre los dos. Se dice que las tinieblas no se puede resistir a la luz. Por lo tanto, es un anuncio precisamente de victoria. Pero en este contexto que estamos hablando, que es cuando Juan está atacando precisamente a los gnósticos, está diciendo, ustedes están mal, ustedes siguen mal, ustedes están en las tinieblas. Fíjate que en el concepto platónico, él habla de qué? De que esto es un mundo de sombra, de lo no real. Sin embargo, él dice, la luz se prevaleció. ¿Qué hace? Define las cosas como son. Es un enfrentamiento. Prevalece. El bien es la luz. Prevalece. Prevalece. ¿Entiendes? No hay nada que se resista a la luz. Cristo, la versión de él dice, no la comprendieron. No la comprendieron. Ellos creyeron que... No hay nada que pueda resistirse. No hay nada, fíjate, por eso es que es tan importante entender. Nosotros no podemos menoscabar lo que Dios puede hacer en la mente humana. A veces nosotros le limitamos a Dios de muchas formas. Y creemos que Dios no puede trabajar en ese individuo. A veces marcamos las personas. Dice, no hay forma de que Dios bregue con esa persona. No hay opción. ¿Entiendes? Dice que la luz de Dios, dice que las tinieblas no pueden prevalecer con la luz. Por eso hay en la parábola, en una de las la luz en el mundo, hasta debajo de la mesa va a resplandecer. Tú eres portador de esa luz. Fíjate que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, Dios nos ha prometido aclarar nuestra mente. O sea, no importa cuánto daño tú le has hecho a tu mente o cuánto daño tú has recibido mentalmente. Él la repara. Fíjate lo que está diciendo ese versículo.
Los griegos creían en la sombra acá. Sí, el mundo de sombra. Ellos creen en el mundo de sombra. Por eso es que él le dice ahí, las tinieblas resplandecen. En las tinieblas resplandecen. La luz te va a definir las cosas como son. Ya van a dejar de ser sombras. Ahora se van a convertir en realidades, la realidad de Dios. Cuando tú ves las cosas a través del lente de Dios, tú vas a ver las cosas como son. Una luz entre mucha luz no alumbra tanto como alumbra una luz en las tinieblas. Seguro. La prueba de eso es que cuando uno va guiando y va en ver las tinieblas que vienen y ve a uno enfocado con la luz, se ve resplandor. Eso es lo que él dice. No importa de lejos. Se ve ese destello, ¿verdad? ¿Verdad? No puede resplandecer. O sea, no pueden prevalecer. No se puede ocultar. Bueno, usted puede ver las estrellas. Exacto. Y dice, ¿cuán lejos está esa estrella? Y yo la puedo ver desde aquí. ¿Entiendes? O sea, que eso es para que usted vea, ¿verdad? Por lo tanto, eso es un anuncio de victoria. Eso es un anuncio de victoria. Y es un anuncio para que nosotros entendamos lo poderoso que es el Evangelio. O sea, lo poderoso que es el Evangelio. El que me sigue no andará en tinieblas, dice ahí. ¿Sabes? Estás recordando que, pues, llevada al punto individual, ¿verdad? Lo que hace esa luz que es Dios en nosotros, que aclara el pensamiento. Estaba pensando en un texto de Job que decía, define la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Y dice, la sabiduría proviene de Dios y la inteligencia es apartarse del mal. Y yo pienso que esa luz, que es la vida en nosotros, lo que hace es cambiar el cassette que tenemos aquí de pecaminoso. Eso es lo que hace. Y poner la inteligencia, que es apartarse del mal. Sí, porque fíjate que en Salmo 19, ¿qué dice el Salmo 19? Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué más dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, y ahí sencillo es la palabrita que utiliza de simple. Simple es una persona que mira que no tiene nada en la cabeza, que es estudiado, que es que está vano aquí, que no. Pero dice que el testimonio de Jehová hace sabio sencillo. O sea, mira, hermano, anoche en el programa de Rubén Company, que yo a veces lo veo, a veces no, pues estaba este muchacho Héctor de Father, que era un rapero, y Joven Sánchez le tiró con todos los tenis. Mira, pero como que él dice, estás ahora en esto, eso va a ser para un rato. Y yo, no, el Señor cambió mi vida. Yo antes era hombre muerto, ahora hombre vivo, estoy predicando por la misericordia. Y él le dice, no, pero entonces, ¿de qué tú vives? Digo, bueno, a veces si los hermanos me quieren dar una ofrenda, pero vivo por fe. Bueno, fue una cosa bien, el ataque de la tiniebla y la luz dándole golpe y venciendo, tú sabes. Estuvo bien interesante. No, iba a hablar de la analogía del faro en las costas. Ajá. Si no existiera ese faro en las costas, los barcos chocarían porque están en tinieblas. Y básicamente esa luz que está tan lejos, sin embargo, es la que guía y le señala el camino a seguir. Evita el desastre. Exacto. Evita el desastre. O sea, tú como creyente, donde estás trabajando, tú como creyente donde estás trabajando, tú como creyente donde estás trabajando, eres ese faro. O sea, estás evitando que mucha gente se autodestruya, aunque tú no lo creas, ¿sabes? A veces una palabra con tu testimonio es suficiente para evitar que la gente vaya directamente al abismo. Simplemente porque tú estás ahí. Mira, hermano, te identificas en el trabajo y aunque tú no te pases aleluyando y vociferando lo que tú eres, va a llegar un momento en que va a decir, mira, Luis Orengo, tengo esta situación, ora por mí. Y ahí tú vas y le dices, mira,
voy a orar por ti, pero acuérdate que la Biblia dice esto, papi, se lo olvidaste. Ese pequeño pedacito de luz, o vamos a decirle, si la luz se pudiera poner en cajita, esa pequeña cajita de luz, para esa persona en ese momento, es un sol, es un motor. Exacto, eso es así. Se magnifica. Eso es así, y usted tiene que ser consciente de lo que usted representa. Mira, Víctor, yo estaba trabajando en una casa en Bayamón, que me llevó William, que viene aquí el grupo. Entonces, porque trabajé, y como a mediodía trajeron a ese señor una ambulancia, lo pusieron ahí en la marquesina, y que para que cogiera sol, pues le faltaba, operado de un pie, le faltaba una pierna. Ajá. Y me daba pena ver el sol. Yo le decía, ¿lo puedo mover un poquito para la sombra? No, quiero estar aquí, quiero ver un poquito más de sol. Yo pegué a trabajar ahí en la marquesina y a cantar corito, Recogí mis herramientas como a las 4. Y alguien me dice, ¿por qué no te acercas al campo y le administras a ese hombre? Oye, y lo hice. ¿Y sabes qué? Se convirtió el Señor. Entonces yo le dije a William que le dé seguimiento para que lo lleve a una iglesia más cercana, que lo lleve juntos a la casa. Tú sabes cómo ellos no se llegan bien allá. Pero que a veces no crees que no hay tiempo, que no es el momento. Le solté mi herramienta y lo que Dios puso en mi corazón le solté y me lo gané para el Señor. No, esa es la idea, ¿sabes? Nosotros no hay donde quiera que estemos, Dios nos va a usar. Vamos al 14. Vamos al 14. Vamos al 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Sigue. Sigue. No, sigue. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, lo voy a leer otra vez porque este versículo es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Este versículo es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Voy a leer. Para los que juegan ajedrez, es jaque mate. Dios encarnado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver. Es lo interesante cómo Juan va montando desde el principio del escrito. Está montando su caso. Montó, especificó lo del verbo, lo que era el verbo, y luego cuando ya viene aquí, a este momento, dice, de aquel verbo que yo te estaba hablando, aquel verbo fue hecho carne. Mira, y habitó entre nosotros. Eso es una locura. Tanto para el griego como para el judío, eso es una locura. Es increíble. Esa expresión, porque en el contexto para el griego no es increíble para el griego. Y para el judío también. Es más, mira, vamos a hablar de los griegos. La Para mayoría de la gente hoy no cree eso. Seguro. Ajá. Exactamente. Ahí en la plaza, vete para que tú veas. es una de las grandes discusiones todavía. Mire, eso se conoce como el misterio de la piedad. Pablo dijo, este es el misterio de la piedad. O sea, no hay, la mente humana no puede comprender esto. No lo puede comprender. Que ese verbo se haya hecho carne. Pero primero para el griego decía, es imposible que un Dios santo se mete en un cuerpo material. Imposible. Vamos a empezar por ahí. Pues ese verbo se metió en un cuerpo natural. Se metió. Mire la palabra que dice, y habitó. Usted sabe la palabra habitó. ¿Viene de qué? Viviendo nosotros. Tabernáculo. Eso viene de tabernáculo. Emmanuel. Eso viene de tabernáculo. Usted sabe que en el desierto Dios le dio unas órdenes a Moisés para que levantara un tabernáculo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Yo voy a morar en medio de mi pueblo. Él iba a hacer morada en ese tabernáculo. Dice que cuando la nube se movía, el pueblo que hacía, se movía detrás de la nube. Había que desmantelar el tabernáculo y había que caminar para donde la nube decía. ¿Verdad que sí? Pues así como Dios moró en ese tabernáculo, pues así mismo
ese verbo se metió en un cuerpo, hizo de este cuerpo el tabernáculo. O sea, nosotros tenemos que entender eso. ¿Sabe por qué? Porque él dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. O sea, nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Mire, si nosotros no creemos que Dios se metió en un cuerpo de carne, pues no podemos creer que el Espíritu Santo muere en nosotros. Porque es básicamente. ¿Lo creemos o no creemos? No hay otra alternativa. Esas son cosas que ¿lo creo o no lo creo? No sabéis que somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Eso es lo que está diciendo. Usted sabe que el Espíritu de Dios que mora en usted. ¿Usted se puede pensar en eso? O sea, cuando es el Espíritu de Dios no es una cuarta parte del Espíritu de Dios, es la chequina de Dios metida en usted. Eso es lo que está diciendo. Pues dice ahí que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito. ¿Qué pasó cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo? ¿Qué pasó? Que vino, levantó el tabernáculo, dice que hizo conforme a lo que Dios le había dicho y puso los muebles en el lugar donde Dios le había dicho que los tenía que poner. Y es más, Dios le dio hasta el orden de cómo poner los muebles. La mesa del tabernáculo, la mesa del pan la vas a poner en el lado este. Y el candelabro lo vas a poner en este otro lugar. El altar del holocausto lo vas a poner fuera del atrio. El lavacro de bronce lo vas a poner después. O sea, le fue diciendo a Moisés dónde tenía que poner cada cosa y el orden de cómo lo iba a poner. ¿Qué pasó cuando él terminó? ¿Qué pasó? Dice, bueno, ya terminé el tabernáculo. ¿Qué sucedió después? La chequina de Dios descendió. Dice que no podían entrar al tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios. Sin embargo, cuando vamos a Atenas, que entra Pablo y dice que ve todos los altares, y ellos llenos de idolatría, al Dios no conocido a ese. A ese tabernáculo dice que descendió la gloria de Dios. Juan dice que él vio la gloria de Dios en ese tabernáculo de carne. Eso fue lo que dice. Y vimos su gloria, así como el pueblo de Israel vio la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo allí. Pues de esa misma forma Juan dice, yo vi la gloria de Dios en Jesucristo. De hecho, cuando usted lee Hebreos capítulo 1, ¿qué dice Hebreos capítulo 1? Dice que Él es ¿qué? Que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Lo dice ahí claramente. Que Él es el resplandor de su gloria. O sea, Juan dice, yo vi la gloria de Dios en Jesucristo. Porque era la chequina de Dios en Él. O sea, Él era la chequina de Dios. La gloria de Dios. Exactamente. Y él dice que para los griegos es una locura y para los judíos es otra cosa. Él dice, y ese verbo que se metió en un carapacho de carne, pero que se veía la gloria, que expresaba la gloria de Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿a qué gloria se refería? ¿A qué gloria se refería Juan? Fíjate que Juan, a diferencia de los demás evangelios, se dedica a presentar unos milagros con intención. Y fíjate que en Juan no aparece la palabra compasión. Para Juan los milagros no fueron motivados, aunque obviamente lo entendemos que sí, que detrás de cada milagro estaba la compasión de Dios. Pero para Juan tenía una intención distinta el presentar los milagros. Fíjate que no lo llama milagros en su evangelio. ¿Cómo le llama Juan en su evangelio a los milagros? Señales. Los llama señales. O ventanas abiertas. ¿Para qué? Para que esta gente entendiera que cada señal era una ventana abierta para ver lo que era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Esa era la intención de Juan. O sea, que en cada milagro ellos puedan ver la gloria de Dios. Ahora, ¿qué
aparte de los milagros, aparte de las señales, ¿dónde fue que ellos vieron realmente la gloria de Dios manifestada? La gloria de Dios en Jesucristo. Bueno, toda la vida de Cristo, hacer milagros. Durante toda la vida de Cristo. ¿Dónde fue que ellos vieron realmente la gloria de Dios? La resurrección. En la cruz. En la cruz. Ahí fue que ellos vieron realmente la gloria de Dios. La habían visto en milagros, pero fue en la cruz donde realmente ellos vieron la gloria de Dios. Ese acto de humillación, hasta dónde es capaz llegar Dios con el hombre, el amor de Dios. Ahí fue cuando ellos realmente, por eso es que él dice, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, eso fue lo que impactó. Ese Dios, esa gloria, esa chequina de Dios me metía en un cuerpo humano, capaz de aguantar los clavos en una cruz. O sea, ¿hasta dónde? ¿Ah? ¿Hasta dónde? Por eso que dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, no dejó de ser Dios, pero se metió en un cuerpo humano, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. O sea, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Ah? Ahí es que está realmente demostrada la gloria. Para ellos, eso fue lo que realmente... Digo, ellos no lo entendieron en ese momento, porque ellos no podían entenderlo. Pero poco a poco, allá que fueron madurando. Fíjate, este libro, cuando Juan lo escribe, ya Juan era un anciano. Y ahí fue cuando él entendió realmente lo que era la gloria de Dios. Este es realmente el acto, este es realmente la gloria de Dios. De hecho, él le dice, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos, para que tú y yo seamos portadores de la gloria de Dios, pero no haciendo milagros. Está bien, eso es una parte. A veces creemos que demostrar la gloria de Dios es haciendo milagros. Mira, demostrar la gloria de Dios es humillarte, es ceder, es sacrificarte. ¿Ah? Disculpa, que no podemos perder perspectiva el hecho de que cuando Jesús murió, a quien él delegó Jesús, a su madre, Juan, madre ella tu hijo ella tu madre. O sea, Juan no era el más pobre de los apóstoles, Juan era el más cercano y el más joven de los apóstoles. Y el más pudiente. Correcto. Entonces, una persona erudita, o sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de que él dejó a su mamá, y aparte de que María tuvo a Jesús, y todas las experiencias vividas por María se las transmitió también a Juan. Y en el proceso de maduración, definitivamente, ahí es que nos impacta con el Evangelio. Si ahí vemos la madurez de este hombre. Fíjate que este mismo individuo fue el que mandó, le dijo a Jesús, oye, pero vamos a pedir que descienda fuego del cielo para que queme a todos los samaritanos. Ese mismo fue. Ese mismo fue. Pero míralo ahora. Eso se llama la madurez. Que van poco a poco, ¿verdad? Que vamos alcanzando poco a poco hasta que realmente logramos entender, ¿verdad? Logramos entender, ¿verdad? La claridad de lo que significa el Evangelio, ¿verdad? Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nosotros estamos llamados a ¿qué? A llegar a tener la claridad completa de lo que significa todo esto. Mire, ahora mismo dice la palabra, ahora vemos por espejo. Ahora vemos por espejo. Pero llegará un momento cuando veamos, ¿verdad? Cara a cara. O sea, hay cosas que no podemos entender, cosas profundas que hay en el Evangelio, cosas que humanamente hablando, mire, hay cosas humanamente hablando que la razón le dice, eso no puede ser. Pero donde la razón se detiene, comienza el proceso de la fe.
Ahí es que entonces comienza la fe. Yo lo creo. Yo lo creo porque ocurrió en mí. Yo creo porque yo era ciego y ahora veo. ¿Y quién te puede a ti cuestionar eso? Yo era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. Digo, yo creo que eso es suficiente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un testimonio dentro de sí. De que esto es real. Cuando el ciego que le devolvió la vista, esto no es un cuento de hadas. No estamos hablando de una ceguera, no estamos hablando de una ceguera física, estamos hablando de una ceguera espiritual, ¿verdad? De cómo nuestra vida cambió desde el momento en que dejamos que Dios entrara a nuestra vida. Vamos a ver cuando le delega a su mamá, cuando fuimos a Éfeso, vamos a ver dónde vivió María con Juan. Habría que ver para querer dónde vivía en esa montaña allá arriba tan alta. Lo que es la gloria de Dios, ¿verdad? Ok, pregunta. Víctor, Shekinah es presencia de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, su manifestación, presencia total máximo. Bueno, vamos a dar.